¿Cómo están todos? Qué bueno verles, qué bueno verles. Estamos en nuestra serie de SAT, Super Attitude Daily, porque el significado de las cosas no es lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice que es. Y cada vez que el Espíritu Santo quiere hacer algo, Él empieza a traer una reforma en las palabras, empieza a traer una reforma en los pensamientos, empieza a transformar lo que nosotros quizás, patrones que nosotros creíamos por años, el Señor viene y trae un cambio para nuestro corazón y para nuestra vida. Yo estoy convencido que estamos entrando en una temporada donde Dios va a trastornar algunas de las cosas que nosotros creíamos que eran ya institución. Quiero que sepa que nada de lo que nosotros estemos viviendo tiene que ser una institución, tiene que ser un final. Tiene que darse porque así van a seguir siendo las cosas siempre. No tenemos que creer en patrones humanos, tenemos que creer en diseños divinos. La vida de un hijo de Dios no tiene que ver con seguir un patrón degeneracional de algo que hemos heredado, sino que tiene que ver con multiplicar el diseño que Dios quiere darnos y lo que Él quiere impartir a través de nosotros a esta generación. Dios es fiel, esa es su naturaleza. Dios permanece fiel por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel. Y el que algunas cosas a nuestro alrededor no estén funcionando como nosotros quisiéramos, ni se estén desenvolviendo como nosotros estábamos esperando, Dios seguirá siendo fiel. Y comenzamos la semana pasada hablando de un pasaje en Lamentaciones donde escribía el profeta llorón. Lamentaciones 3:19 dice: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es tu fidelidad. Esto fue escrito a la salida de Jerusalén, en un lugar que se conoce como la Gruta de Jeremías. Allí en ese lugar ese profeta lloró amargamente y escribió estos cánticos de tristeza. El lugar también es conocido como el Gólgota. Es el sitio de la crucifixión de Jesús. Posiblemente entonces Jeremías lloró amargamente en el mismo lugar donde siglos después Jesús murió. ¿Qué es lo que yo puedo ver? El paralelo que yo encuentro. Veo el paralelo de un hombre que se vio muy cuestionado por todo lo que estaba ocurriendo y por lo cual estaba llorando tan amargado, pero hubo un momento de luz en su cántico, en su reflexión. Y vemos que en ese mismo lugar Jesús entregó su vida y se resolvió el problema de los hombres de pecado. Se resolvió de raíz lo que nosotros somos emocionalmente. Internamente, en la cruz del Calvario se solucionaron todos nuestros hechos. Y por eso es que la palabra de Dios en el libro de Isaías dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué? Porque en esa cruz se resolvió cada una de nuestras transgresiones, nuestras rebeliones como seres humanos, se resolvieron allí. Él fue molido por todo pecado y por toda iniquidad que nosotros hayamos podido vivir, estemos viviendo o vivamos en el futuro. Y sobre Él cayó un castigo.
Había un precio para que el hombre pudiera vivir en paz y tenía que ver con una ofrenda. Y esa ofrenda fue pagada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se resolvieron esas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en paz. El diseño de Dios para su iglesia y para sus hijos es que nosotros vivamos en paz. No importa las circunstancias, no importa la opresión de la sociedad, no importa lo que está pasando en la economía, no importa lo que los hombres digan, lo que el diagnóstico dijo, lo que la cuenta de banco dijo. El estado de ánimo con el cual nosotros tenemos que vivir diariamente como hijos de Dios es un estado de paz. ¿Quiere decir que se acabaron las tribulaciones? Diga no. ¿Quiere decir que se acabaron los problemas? Diga que no. Pero el estado por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo tiene que ser la paz. Así el mundo se esté cayendo a pedazos, nosotros ¿cómo estamos? En paz. Así el diagnóstico del doctor diga todo lo contrario, nosotros estamos en paz. Así las calificaciones del chino sean terribles, nosotros estamos en paz. Que la suegra se levantó con el moño virado, nosotros estamos. La paz es nuestro estado. Ese es el diseño del Señor. No por lo que nosotros hagamos o por lo que esté pasando a nuestro alrededor. La paz no nos la puede proporcionar una cuenta bancaria, no la puede proporcionar un saldo en positivo, no lo puede proporcionar que todas las circunstancias estén bien alrededor. La paz está determinada por Isaías 53:5. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces nuestra actitud diariamente tiene que ir completamente alineada a lo que dice este pasaje. Dígale este día a la persona que está al lado, dígale: yo vivo en paz. ¿Sabe que la palabra en Lamentaciones dice en el versículo 19, hablando el profeta, que está saturado de hiel y amargura? Saturado. Saturado es algo que está rebosado, es algo que no le cabe más, que está lleno. Saturado es algo que está completo. Y dice él escribiendo esto, dice: estoy saturado de hiel y amargura. Pero ¿qué es la hiel? Si ven que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pasamos por encima, pero nosotros necesitamos leer la palabra de Dios y poder identificar las palabras y comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué muchas personas al leer la Biblia no la entienden? Porque no son detallistas en algunas palabras. Entonces leen de corrido, ¿verdad? Pero no alcanzan a entender el contenido, lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que la serie nació inspirada en un encuentro con mi hijo Samuel Andrés Díaz, cuando me dijo que ya sabía que su nombre significaba sad. Y inmediatamente yo pude identificar que era un dardo, que era una mentira. Y yo le dije: no, tu nombre no significa que estás triste, porque sad en inglés es triste. No significa eso. Tu nombre significa Super Attitude Daily. Y nosotros tenemos que reaccionar rápidamente cuando se nos envía un dardo a través de otra persona, o el mismo Satanás que envía palabras que no son las palabras de Dios. Tenemos que reaccionar rápidamente. Y la hiel, yo estuve mirando la definición básica de hiel. Es un líquido producido por el hígado que es de color amarillo verdoso y de sabor amargo. Yo no la probé, pero sí, parece que hay alguien que hizo el testing ahí y dice que es amargo. Entonces, de la palabra hiel salta la definición de un sentimiento de intensa pena, de amargura o de aspereza.
Sé que yo creo que pudiéramos decir a las personas que no sean hieludas. La hiel también es una brusquedad con que se trata una persona. ¿Sí ven? Vivimos en una sociedad donde la brusquedad y la agresividad es algo constante. Y parece que las personas estuvieran a la defensiva. Están pendientes de quién va a hacer algo para irritar, para provocar, para nosotros poner la línea y no permitir que nadie pase por encima de nosotros. Y no queremos que nadie pase por encima de nosotros, pero nosotros estamos muchas veces tratando con brusquedad a otras personas. Mientras manejamos hay gente que es muy brusca, que es muy áspera, que es muy provocadora. En la convivencia en el hogar, por la personalidad de algunas personas, son muy bruscas en la casa, y la atmósfera del hogar nunca es lo que Dios quiere que sea. Entonces, ¿qué nos está dominando a nosotros como hijos de Dios? ¿Su paz o la hiel? Porque si nosotros venimos a la iglesia, si escuchamos la palabra de Dios, si nosotros estamos creciendo en las escrituras y estamos creyendo que somos luz, tendríamos que manifestar su paz y ser generadores de ambientes de paz, no de ambientes de amargura, de aspereza. Tenemos que ser generadores conforme a la fuente. Mi fuente es paz, yo genero paz. Yo tengo que generar vida, porque ese es el diseño que Dios resolvió en la cruz. Pero quizás algunas personas están saturados de hiel y de amargura porque los recuerdos del pasado los mantienen atados. Es como aquella persona que no ha podido perdonar a su padrastro. No, es que usted no sabe, pastor, la clase de padrastro que a mí me tocó. Y de verdad, ¿y dónde está él? No, él se murió. Yo, de verdad, ¿y tú todavía estás amargado por eso? Sí, yo nunca lo voy a perdonar. Y ese sentimiento de odio produce amargura, produce tristeza. Es como una cadena que oprime, que detiene. Hay muchas personas que están viviendo atadas en el pasado, están desorientadas, están tristes porque siguen meditando en las cosas malas que le pasaron. ¿Se ve que hay gente tan pesimista que inmediatamente se monta el avión, el primer pensamiento, este avión se cae? Dice, pero Dios mío, vos sos cristiano, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué el primer pensamiento siempre que vamos a hacer alguna cosa es un sentimiento negativo? ¿Por qué si suena el teléfono a las 2 de la mañana nos salta el corazón pensando que es lo peor que nos van a decir? ¿Y por qué no pensar que a las 2 de la mañana va a llamar a alguien a decirnos una buena noticia? Que se resolvió algo que estaba atado por años, que Dios le acabó de dar una palabra para tu vida y que quiere profetizar inmediatamente. ¿Por qué no somos expectantes de lo bueno y de la gloria de Dios? ¿Por qué no vivimos y nos manifestamos de acuerdo a quien es Él, no a lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y carnal? Yo quiero expectar lo mejor de las personas. Yo quiero que mi actitud con todas las personas sea la actitud correcta. Se equivocó, falló, me falló, pecó, no ha sido fiel a Dios, pero un día algo ocurre en su corazón, en sus pensamientos, que es impregnado del ADN y de la gloria de Dios, y entra en esa dimensión de paz donde todos los seres humanos anhelan entrar en algún momento de sus vidas. Esta sociedad es como un gran almacén que ofrece muchos productos que están diciendo que proporcionan la paz, pero ninguno de esos productos es cierto. Tienen buenas envolturas, algunos tienen envolturas espirituales que parecen correctas, pero cuando los beben y cuando los tratan y cuando los prueban, no producen los resultados que están definidos por la cruz del Calvario. Si lo que estás haciendo no ha cambiado la hiel y la amargura en tu vida, quiere decir que estás bebiendo el producto incorrecto.
o que estás viviendo en religiosidad. Porque Dios no nos vino para atar o para condenar. Él nos vino para liberar, para entrarnos en una dimensión de paz, de gozo y de alegría. Dejemos de estar meditando en las cosas malas, porque eso nos mantendrá oprimidos, nos detendrá de nuestro propósito divino. Deje atrás cualquier muerte inesperada. Deje de estar meditando en la violación cuando era un niño. Deje de estar pensando en la infidelidad de aquella persona. Todos aquí hemos sido de una o de otra forma traicionados. Deje de meditar en eso. No medite en lo malo. Créale a Dios. Crea en sus promesas. Medite en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que venga a su memoria. Y desato y profetizo en este lugar que se están formateando muchos aquí en sus pensamientos. Que el Señor está trayendo algo nuevo, algo fresco, para que cambie ese ADN. Lo que tú concibas, eso es lo que va a ocurrir. Lo que tú creas, eso es lo que va a pasar. Cómo tú te perfilas, cómo tú te ves. ¿Sabe cuándo fue que empezó un proceso de Dios? Porque es de Dios. Todos los procesos tienen que ser de Dios. No tiene que ver con la psíquica, no tiene que ver con la física, no tiene que ver con la ciencia, porque somos seres espirituales. Pero hubo un momento en mi vida donde yo me vi en el espejo y yo entendí que ese no era el diseño que Dios tenía para mí. Yo me vi en el espejo y dije, esto no es nada en contra de nadie, pero cuando yo me vi dije, estoy tan gordo que me siento que estoy deformado, que no soy la persona que Dios diseñó que yo fuera. Y cuando yo me vi en el espejo, clamé por misericordia. Sí, estaba desnudo, obviamente. Y cuando me vi ahí, yo recuerdo que yo, entendiendo que solo de Dios proviene la transformación, me empecé a visualizar de una forma diferente. Empecé a concebirme en mis pensamientos de una forma completamente distinta. Ese día empezó un proceso de transformación. Usted tiene que ver a su esposo como Dios lo ve. Usted tiene que verse a sí mismo como Dios lo ve. Así tiene que ser con nuestros hijos. Así tiene que ser con el hermanito en la iglesia que usted no quiere ni saludar. Así tiene que ver con todo mundo. Con el jefe también, con todos. Funciona para todos. Poder ver a las personas como Dios los ve, concebirte a ti mismo como Dios te ve, te va a permitir entrar en la dimensión de quién realmente eres. Empezar, una madre que está empezando a formarse su hijo en su vientre, empezar a concebirlo como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Comenzar a expectar las cosas de forma correcta, pero nuestros pensamientos tienen que ser formateados por el Espíritu Santo de Dios. Es algo que solamente puede hacer Él, porque necesitamos entonces tener pensamientos correctos, pensamientos que generen esperanza, que generen compasión, pensamientos que generen el amor de Dios. Nosotros fuimos diseñados para amar. Es muy lindo sentirnos amados, pero nuestro diseño original es amar a los otros. No podemos estar esperando que otras personas vengan a llenar nuestros vacíos, porque nunca vamos a estar completos. Pero cuando nosotros vivimos para darle a otros, para amar a otros, para ser compasivos con otros, para darle esperanza a otros, entonces nuestros vacíos de forma impresionante empiezan a ser llenados con un amor que viene cada mañana a renovar nuestro corazón,
a renovar nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, y entonces todo comienza a ser transformado. Amo ser un instrumento para que otros se transformen. Amo ser un instrumento para alinear la vida de otros, para hablarles de propósito, para hablarles de reino, para hablarles de luz. Por eso es que los matrimonios se salvan en este lugar, porque el enemigo viene y dice tantas mentiras, lanza tantos dardos diciendo de un matrimonio lo que no es. Pero en el de repente de Dios, por su gracia, por su misericordia, porque entendemos cuál es su luz, y se empieza a escuchar el lenguaje correcto, y matrimonios que pensaban que no iban a sobrevivir ni una semana más, empiezan a ser restaurados por la gracia de Dios. Es una de las unciones que Dios nos dio en Arde, porque más del 90% de parejas que estamos aquí fuimos rescatados de lo más vil y menospreciado. Empezamos a vernos como Dios nos ve. Empezamos a ver nuestro matrimonio como Dios lo ve. Los matrimonios en su sexualidad tienen que tener pensamientos correctos, porque muchas veces traemos tanta impureza del mundo que necesitamos empezar un proceso de limpieza para poder vivir la plenitud de lo que realmente es una relación matrimonial. El diseño del ser humano es la pureza. Ese es nuestro ADN, vivir en santidad. Dios es santo y nosotros nos alineamos a su santidad. Y sé que el Espíritu Santo está impartiendo aquí esperanza, está impartiendo amor y está impartiendo compasión. Esto es ilimitado, tiene que ver con su naturaleza, y Él es generoso en multiplicarlo en nosotros. Dios permanece fiel. Cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Esto no va a parar. Así como el sol sale todos los días sin falta, así su misericordia es nueva cada mañana. Y usted me dirá este día: pero pastor, ¿cómo puedo hacer para fortalecerme en medio de las circunstancias? Tú no sabes dónde yo vivo, tú no sabes el ambiente de mi casa, tú no conoces el ambiente en mi trabajo. ¿Cómo hago para fortalecerme? Porque vivimos en un mundo hostil. No podemos apartarnos y armar casitas para todos y vivir de día y de noche simplemente ministrando el corazón de Dios. Tenemos que llevar la gloria que Él nos da al lugar donde nosotros vayamos. Nosotros tenemos que ser personas, hijos que transforman otros lugares, personas que invaden otros lugares y que cuando llegan es como que el mismo cielo se colocara sobre ese lugar. ¿Cómo fortalecernos en este mundo hostil? ¿Cómo podemos fortalecernos en medio de todas las circunstancias? Nosotros como hijos de Dios nos fortalecemos por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La gracia de Dios es lo que nos fortalece. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que enfocar en su reino y en su justicia. Tenemos que dejar de estar pensando en nuestras cosas y empezar a pensar en sus deseos, a pensar en el testimonio de Jesucristo, a recordar la promesa sobre nuestras vidas, que así como Él fue levantado de entre los muertos, nosotros seremos levantados. ¿Qué más esperanza que esa? La gracia de Dios se derrama sobre su iglesia y sobre sus hijos. La gracia de Dios se derrama sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre hombres y mujeres, y nos fortalecemos en eso. Sin importar las circunstancias, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice que somos, no lo que las circunstancias dicen de nosotros. Pero para esto tenemos que vivir procesos. Y les decía la semana pasada que como un bebé que llega un momento donde tiene que ser destetado, nosotros tenemos que ser destetados del mundo. Necesita haber un rompimiento. Que nada pueda atarnos a una sociedad y que nosotros podamos ser de impacto en el mundo donde estamos.
Tenemos que impactar. No podemos seguir siendo impactados. Nosotros somos quien tiene que impactar afuera. Pero no nos podemos seguir impactando por la luz falsa y artificial que ofrece el mundo. Hay un momento donde nosotros tenemos que decir: aquí me voy a parar firme y voy a vivir por convicción en la fe de aquel en que yo he creído. Todos tenemos un momento donde nos paramos firmes sobre la roca y decidimos por Cristo. Puede que te hayan predicado por mucho tiempo. Puede que hayas visto muchos telepredicadores en tu vida. Puede que creas que te sabes la Biblia de memoria. Hay un momento en nuestra vida donde nosotros nos cansamos de seguir engrosando un sistema religioso y decidimos vivir por fe en el Hijo de Dios, entendiendo que esto no tiene que ver con religiosidad, entendiendo que esto tiene que ver con una vida del Espíritu. Entonces empezamos a hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a sus principios, porque nosotros no podemos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos o creemos. No se trata de imposición sobre nadie. Se trata de entender cuál es la soberanía de Dios y entender cuál es su diseño. ¿Cuál es la soberanía de Dios en las finanzas? Yo quiero hacer parte de su diseño. ¿Cuál es la soberanía de Dios en el matrimonio? Yo quiero hacer parte de su diseño. ¿Cuál es la soberanía de Dios en la iglesia? Yo quiero hacer parte de ese diseño. Hay áreas en nuestra vida que nos tenemos que someter a la soberanía de Dios, porque Él es soberano. Porque no se hacen las cosas como nosotros queremos o creemos, porque las cosas son como Él dice que son. Y nuestra respuesta, nuestra actitud para eso tiene que ser de acuerdo y a la altura de quién es Él. Ningún soldado se enreda en las cosas civiles. Él quiere seguir agradando a sus superiores y se mantiene enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Un soldado no puede estar poniéndose su uniforme y con un maletín al hombro con su traje de civil para ponérselo y quitárselo en el momento que más le convenga. Como hijos de Dios no podemos ser convenientes. O nos vestimos con lo que Él dice que nos tenemos que vestir, o es preferible que ni tomemos esas vestiduras. Ningún soldado tú lo vas a ver vestido de civil, porque en cuanto se viste de civil dejó de ser soldado. El atleta no recibe una medalla de vencedor si no cumple según el reglamento. Quien recibe la copa es el que siguió el reglamento. No solo se trata de hacer méritos, también hay que seguir el reglamento, porque el que no sigue el reglamento pierde la corona. Ese es el diseño de Dios. No tiene que ver con una estructura, tiene que ver con su naturaleza. Dios es justo. Dios es justo. El atleta recibirá la medalla si sigue el diseño del reglamento. El labrador, el trabajador que se esfuerza, que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero esa cosecha. Nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es en vano. Todo lo que hacemos para Él produce fruto. Nuestro servicio, nuestras finanzas, nuestro tiempo, todo lo que nosotros hagamos para Él va a producir una cosecha. Y el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que estoy diciendo en este lugar? Yo estoy desatando en este ambiente que estamos entrando en un kairos donde viene a cumplimiento promesas de Dios, y conforme a su gracia el Señor va a empezar a entregar la provisión. Va a entregar conforme a su diseño, no a nuestro esfuerzo, a su diseño, porque Dios es justo. Algunos de ustedes podrán disfrutar
porque se han mantenido fieles a aquel que es fiel. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:11 al 13 dice: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es fiel. Esa es su naturaleza. No depende de nosotros, depende de Él. Pero todo lo que vivimos y todo lo que hacemos tiene una causa y un efecto. Por eso diariamente tenemos que responder de la forma correcta. Que tu respuesta sea correcta, que tu actitud sea correcta. Este mensaje es digno de confianza. Que ustedes y sus corazones se llenen de esperanza este día. Aquí hay un rayo de esperanza, que sin importar nuestras circunstancias, Cristo Jesús sigue derramando su perdón y su gracia. Quiero decirte este día: el periodo del juicio es limitado, su gracia es ilimitada. La gracia de Dios es ilimitada. Él permanece siendo fiel. Fallaste ayer, anoche, Él sigue siendo fiel. Nada puede separarte de su amor, porque Él está convencido de lo que Dios quiere hacer. Él está convencido de lo que quiere hacer con tu vida. Pero ¿estás convencido tú? Tenemos que ponernos en acuerdo con Dios. Y que este día sea para que nos pongamos de acuerdo con Él, para que se haga su voluntad y no nuestra voluntad. Dios está anunciando en este lugar restauración a las personas, restauración a las familias, restauración a las finanzas, restauración en nuestros hijos, restauración en la ciudad. Dios trae restauración en la iglesia. Es un tiempo de restauración. El Espíritu Santo quiere derramar su bondad, su misericordia y su gracia sobre esta generación. Diga: estoy receptivo. Diga: estoy dispuesto. Dígale al Espíritu Santo: me pongo en acuerdo contigo. Estamos entrando en el gobierno del Espíritu, porque no nos dejamos gobernar por nuestro yo, ni por nuestra naturaleza carnal, ni por lo que las circunstancias dicen. Nosotros nos movemos en el Espíritu, porque somos personas espirituales, porque Dios es Espíritu, y quienes le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es fiel, Dios es fiel. Este es un mensaje digno de confianza, de que Él va a traer libertad a los cautivos. Todo el que estaba cautivo, todo el que estaba oprimido, todo el que estaba deprimido, toda hiel y toda amargura será transformada por el Señor, por alegría, por gozo, por victoria, por fortaleza. Dios es fiel con sus hijos. Viviremos eternamente con Él. Nuestro destino es la eternidad. Nuestro destino no está limitado por el lugar donde estamos parados, por lo que poseemos o por lo que otros dicen. Nuestro destino está asegurado en Cristo Jesús. Tenemos un destino eterno. De esa misma forma, nosotros podemos participar en su reino. De la misma forma, nosotros estamos invitados a participar de su gracia, a ser administradores de lo mismo. Esta verdad nos tiene que dar mucha seguridad. Tienes que concebir en Cristo un futuro lleno de victoria. Tienes que concebir en Cristo ver a tus hijos
apasionados por Dios, sirviéndole al Señor. Tienes que concebir en tu corazón el poder ver a tu familia participando de la obra redentiva de Jesucristo a través de la iglesia en la ciudad, en las naciones. Lo que nosotros hacemos no está limitado por los hombres. Lo que nosotros hacemos, porque su palabra es viva y eficaz, traspasa fronteras, alcanza generaciones. Muchos aquí somos iniciadores de una nueva generación. Nuestra generación no estaba marcada por Dios, pero decidimos creerle a Él. Decidimos aceptar su gracia y su misericordia. Decidimos entregar el dominio de nuestras vidas, dejar de vivir en nuestros deseos, en nuestra carne, para vivir para Él, para agradarlo a Él. Porque Dios es fiel y nos alcanzó con su misericordia. Desde el vientre de nuestra madre, Él empezó a concebir planes de bendición y no de calamidad. Si usted está enfrentando pruebas, quiero decirle que esto hace parte del proceso. Las pruebas no tienen que ver con el pobre diablo. Porque nuestra vida no está dirigida por las tinieblas. Nuestra vida está dirigida por Dios. Él es nuestro Padre. A mí el diablo no me gobierna. Entonces yo no voy a atribuir las cosas a quien no corresponden. Si usted está enfrentando pruebas, no se aparte de Dios. Si usted está enfrentando circunstancias que no son de su agrado, no se aparte del Señor. Él promete un buen futuro y una esperanza. Y en este día es un llamado al compromiso. El Espíritu Santo está haciendo un llamado al compromiso. Diga conmigo este día: compromiso. Porque cuando usted lo dice va a ser como un sonido que trae una palabra profética y que trae un sello. Y se va a abrir una dimensión para que usted como hijo de Dios pueda entrar allí. Y diga conmigo: compromiso. Así como un profeta de Dios diga: compromiso. Y se abre esa dimensión para nosotros vivir conforme a su dirección, creyéndole en todas las áreas, confiando en Él. Dios es digno de confianza. En Él podemos confiar. No hay tesoro más grande que un hombre pueda dejar. No hay legado como el del conocimiento íntimo de Dios. Nada puede ser más importante y más valioso que otros hereden nuestra pasión y nuestro fervor por Él. ¿Qué es entonces compromiso? ¿Qué define? ¿Cuál es la definición de compromiso? Y solamente dando algunos sinónimos podemos entender lo que esto significa. Compromiso tiene que ver con un endeudamiento. Es un endeudamiento. Compromiso tiene que ver con una obligación. Compromiso tiene que ver con una promesa. Compromiso tiene que ver con una ofrenda. Pero muchas veces cuando nosotros decimos la palabra ofrenda, como que se corta algo entre nosotros y Dios. Como que entre nosotros puede pasar cualquier cosa, pero no me digas ofrenda, porque me enfrío. Pero ese es el compromiso. Tiene que ver con algo que tú aceptas, con algo que tú quieres vivir. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y esto no tiene que ver con una muerte física como tal. Esto tiene que ver con morir al yo, al pecado, desarraigarnos de las cosas naturales. Amo como dice la Reina Valera en 2 de Timoteo 2:12. En la parte A dice: si sufrimos, también reinaremos con Él.
Y los predicadores en las últimas décadas nos hemos esforzado por enseñarle al pueblo a no sufrir, a entrenarlos a no sufrir, cuando la palabra de Dios dice que si sufrimos, también reinaremos. Y algunos hacemos parte de un reino de reyes y sacerdotes y decimos: ¿dónde está el reinado? ¿Dónde está el sacerdocio? Pero sin sufrimiento no hay corona. El sufrimiento será el proceso necesario para poder entrar en esa dimensión. Pero cuando sufrimos, nos llenamos de emociones, nos ponemos emocionales, vienen las lágrimas, las actitudes cambian, nos manejamos en nuestro ambiente diferente, cuando el sufrimiento simplemente es el anuncio de lo que Dios quiere hacer. Sufrir es soportarlo todo. Dígale al de lado: todo. Esta palabra en 2 de Timoteo 2 era un himno antiguo, posiblemente una canción que hacía la iglesia primaria. Era una confesión pública que todos hacían. Dice: pero la iglesia no tenía alabanza. Estas eran sus alabanzas. Estas eran sus adoraciones. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cantamos hoy? Diga: si sufrimos, también reinaremos con Él. Una vez más: si sufrimos, también reinaremos con Él. Aleluya. Esa es la mejor canción que hicimos hoy. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no hay límite para la compasión divina. No hay restricciones. Ninguna mancha de pecado es tan grande que su misericordia no puede limpiar. Me gusta mucho algo que dijo Martín Lutero. No lo dijo todo, pero provocó una reforma. Inició algo. Y me gusta mucho una frase que él dijo: Ecclesia ares crucis est. La iglesia es heredera de la cruz. Diga: somos iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero de la misma forma que hemos heredado su cruz, también heredamos su resurrección. Participamos de su vergüenza como de su gloria. Sin cruz no puede haber corona. El sufrimiento es el anuncio de la victoria. Y estoy hablando esto de forma espiritual, no emocional, porque esto se puede usar para emocionar, pero no se trata de que nos emocionemos. Se trata de comprender la identidad de quien nosotros somos. Porque si comprendemos y entendemos ese ADN, nuestra actitud diariamente va a hablar de acuerdo a la misericordia que se derrama diariamente. El Salmo 101:6 NBI dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Él está poniendo sus ojos sobre nosotros. Él está poniendo sus ojos sobre nuestra iglesia. Él está poniendo sus ojos sobre tu familia y sobre tus generaciones. Él está poniendo su mirada. Nosotros iniciamos este año
diciendo que queríamos verlo. Él está poniendo sus ojos sobre nosotros. No solamente oímos, también estamos viendo. Porque nosotros no somos seres espirituales con deficiencias. Nosotros somos seres espirituales, diga, integrales. Y hay cosas que en tu vida no se han desarrollado aún, pero se van a empezar a desarrollar. Porque los ambientes son importantes y necesarios para que el Espíritu Santo empiece a detonar en nosotros cosas que no sabíamos que teníamos. Entonces vamos a empezar a comportarnos de alguna forma y la gente va a decir: pero tú no eras así, pero tú no comías eso, pero tú no hablabas así, pero tú no pensabas así, pero tú no eras generoso. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que estás comiendo? Que hay algo que está empezando a cambiar en tu entorno, en tu corazón, en tu interior. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estás dejando que el Espíritu Santo haga en tu vida? Porque su bondad es nueva cada día y se está manifestando en nosotros. Y no es por lo que nosotros portamos como hombres, es por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de este lugar. Es el Kairos. No tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con lo que los hombres hagan, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace. Estar en la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Ese es su ADN. Pero nosotros también debemos de ser fieles. Él está esperando que nosotros respondamos con la misma fidelidad, con el mismo compromiso, y que el Espíritu Santo desate en nosotros una reverencia a Dios para responder de la forma adecuada, porque tiene que ver con una reverencia a Él. Por eso en la parábola de los talentos hay un hincapié a la fidelidad. En la parábola de los talentos lo que se resalta es el compromiso y la fidelidad. No es para intimidar a nadie, es para confrontarnos con el sistema del mundo y el gobierno de Dios, el gobierno de su Espíritu Santo. Y la palabra del Señor en Mateo 25, 21, 23 resume esto. Y usted puede profundizar en su casa, pero yo quiero resaltar esto. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Respondió de acuerdo a su naturaleza. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Él es generoso, Él es amplio. Él no quiere que nosotros nos quedemos viviendo en desiertos. Él nos quiere llevar a su tierra. Él quiere que nosotros podamos deleitarnos con quién es Él. En el versículo 22 dice: llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Diga: yo soy fiel. Amo ver lo que el Espíritu hace, porque muchas veces los predicadores
no tiene que ver con lo que nosotros decimos, sino con lo que nosotros estamos viendo. Porque un hombre puede decir muchas cosas y estar viendo poco. Pero este es un tiempo para los apercibidos del Espíritu. Este es un tiempo para aquellos que están despiertos y que no hacen nada mecánicamente. Todo lo hacemos en dependencia al Señor. Todo, hay una dependencia del Espíritu para todo. Y nos movemos conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Y respondemos en el Espíritu, no en la carne. Diga: yo voy a responder como un hijo de Dios. Diga con fe, diga: yo voy a responder correctamente. Que el Señor cambie pensamientos humanos, pensamientos pecaminosos, pensamientos mundanos, que sea desarraigado de raíz, y que el Espíritu Santo pueda profundizar en lo más íntimo de tu corazón, para que todo en ti comience a ser transformado por su gracia y por su misericordia. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Vamos a volver a pararnos en Cristo Jesús y vamos a volver a beber de esa gracia y vamos a seguir nuestro proceso, porque yo no me voy a detener, ni voy a detener lo que Dios quiere hacer. Diga: yo voy a facilitar las cosas. Yo voy a facilitar las cosas para que el Hijo de Dios se haga más fuerte en mí, para que el Hijo de Dios impacte mi familia, mi generación, para que el Hijo de Dios produzca una transformación interna. Él promete sanidad interior, Él promete sanidad física, Él promete bendecirnos, Él promete llenarnos de alegría y de gozo. La Reina Valera dice: entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la puerta que abro hoy, como anfitrión solamente, para lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en medio de nosotros. Porque el que fue fiel en lo poco, en lo mucho se pondrá. Prepárense para ver los milagros de Dios. Prepárense para ver la gloria de Dios. Prepárense para lo inesperado. Prepárense para lo divino. Prepárense para ver promesas que no se habían cumplido cumplirse. Prepárense para los de repente. Prepárense para el nuevo sol cada mañana. Prepárense para ver lo que no habían visto ni habían soñado. El pobre será bendecido. La infértil dará a luz. La sola se llenará de bendiciones. El hombre será levantado, será sanado, será libertado, porque Dios viene con su bendición. Porque su bendición es en el Padre, su bendición es en el Hijo y su bendición es en el Espíritu Santo de Dios. No nos vamos a detener, no vamos a desistir, no vamos a retener lo que Él quiere hacer. Espíritu de Dios, te damos libertad, 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 libertad. Arde, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la victoria de tu Señor. Aleluya. Dígame: llené de esperanza. Dígame: llené de fe. Si la misericordia de hoy es tan abrumante y estamos tan saturados de misericordia, ¿cómo será la de mañana lunes? Ni sé lo que va a pasar el martes y el miércoles en las amigas y con los singles. Too much. En casa de oración, una explosión. Y el domingo, imperdible, porque hay 365 días de gozo que yo anuncio desde hoy, para que ustedes entren con fe y con convicción.
Pero para entender estas cosas, tenemos que entender quién es Él. Para poder vivir en este Kairos, tenemos que verlo a Él, no vernos a nosotros. Entonces ahí nuestra actitud será transformada. Cierre sus ojos un instante más y miremos quién es Él. Te adoramos, Señor. Lo que Dios va a hacer, muchos de nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Y es como que este día yo empecé a tener, no sé si la palabra es correcta, como flash, algunos flash de personas, algunas imágenes, algunos destellos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Estoy muy impactado por lo que Él me permite ver, y me lleno de mucha esperanza, de mucha fe, que muchas cosas y procesos que yo he visto, que hemos vivido nosotros como equipo, algunos, yo he visto la gracia de Dios derramarse, y me lleno de tanta fe de ver a algunos de ustedes que van a vivir procesos similares y que van a terminar en gloria, que van a terminar en testimonio. Porque muchos de los que estamos aquí, el mundo dijo algo de nosotros y nosotros le estábamos colaborando al mundo hasta que vino una manifestación del Dios vivo y nos desarraigó de ese lugar y de esas circunstancias, y empezamos a vivir por fe, y empezamos a vivir con la confianza de lo que Dios había dicho de nosotros, de lo que oíamos. Recuerdo un día que rodeamos a los Godoy y empezamos a orar por ellos, a desarraigar etiquetas, cosas que habían en su corazón, y Dios ha sido fiel con ellos, fiel. Recuerdo cuántas veces vimos a Melvin y tuvimos que ir sobre él, orar, bendecirlo, decir lo contrario a lo que las circunstancias hablaban, y ver cómo el Señor lo usa ahora, y lo que tiene y lo que el Señor le ha dado, y su familia y lo que va a venir, nos llena de confianza en Dios y de esperanza. Dios ha sido bueno con nosotros, Pastores Ospina. Dios ha sido bueno. El Señor nos ha posicionado donde nadie más esperaba que nosotros estuviéramos, porque nos paramos en Cristo. Algunos de ustedes por años estuvieron por aquí caminando como errantes, pero un día el Espíritu Santo los alcanzó con misericordia y pudieron levantarse conforme al diseño de Dios, y no lo que ni siquiera ellos mismos creían. Cómo Dios empezó a transformarte, cómo Dios empezó a cambiarte, a moldearte. Y es solo el inicio de lo que Dios quiere hacer. Es solo el inicio. Porque la gloria que Dios está derramando tiene que ver con su grandeza, tiene que ver con su poder y tiene que ver con su deseo. No es por nuestros deseos, es por su deseo. Gracias, Espíritu Santo. Dele las gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias por lo que haces en la vida de las personas. Gracias, gracias. Gracias por el legado que tú nos estás dando. Gracias por romper el protocolo, Espíritu Santo, con nosotros. Tú rompiste el protocolo con nosotros. Y haz conforme a lo que tú quieres. Ustedes van a dejar de ver a algunas personas con los ojos naturales y van a empezar a verlos con ojos espirituales. Y van a llamar las cosas
que son, que no son como si fueran. Así digan que tú y yo estamos locos, Lucas. Locos. Pero nuestra actitud va a ser conforme a su misericordia diaria, una buena actitud diaria. Ay, Señor. Respire profundo ahí. Uy, usted se va a ir con un montón de libras menos hoy. Sin peso, sin peso, sin peso. Ponemos en tus manos toda esta semana todo lo que vamos a hacer, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Que el mal no nos alcance, que su misericordia sea nueva cada mañana. Oro por cada una de las personas que están aquí y por las personas que nosotros representamos, padres, hijos, hermanos, porque nosotros venimos a orar y a traer cobertura a la gente que está a nuestro alrededor. Aún los que desconocen a Dios, por causa de nuestra oración y de nuestra bendición, ellos serán cercados. Porque tu bendición alcanza a muchos y tu bondad y tu misericordia se derrama sobre todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.